En la cacofonía de la vida diaria, nuestros pensamientos suelen llevarnos de un lado a otro, en lugar de que seamos nosotros quienes los guiemos. Pero, ¿qué pasaría si pudieras darle la vuelta a esta dinámica? ¿Qué pasaría si fueras capaz de aprovechar el poder de tu mente, no solo para alcanzar la tranquilidad, sino también para transformar tu vida entera? Esto no es una simple promesa, es un camino que ha sido iluminado durante siglos por la sabiduría budista. En esta guía profunda nos adentraremos en 22 prácticas transformadoras derivadas de estas enseñanzas, cada una diseñada para ayudarte a dominar el arte de vivir con plena conciencia. Desde la serenidad de la meditación de atención plena, hasta la firmeza de la meditación caminando o la reflexión íntima de llevar un diario, estas prácticas son mucho más que técnicas. Son puertas hacia una comprensión más profunda de ti mismo y del mundo que te rodea. Te invito a este viaje iluminador donde cada paso se convierte en un ladrillo más en la construcción de una vida más pacífica, consciente y llena de alegría. El primer consejo es la meditación de atención plena, el arte de dominar el momento. En el mundo acelerado en el que vivimos, lleno de distracciones constantes y presiones crecientes, esta práctica ancestral surge no solo como un refugio, sino como una poderosa herramienta de transformación. Con raíces en tradiciones budistas que se remontan a más de 2500 años, la atención plena ha dejado atrás sus orígenes exclusivamente religiosos para convertirse en un pilar de la psicología moderna, ofreciendo claridad y alivio a millones de personas que enfrentan las complejidades de la vida actual. La esencia de la atención plena consiste en mantener una conciencia constante de nuestros pensamientos, emociones, sensaciones corporales y del entorno. Se basa en el principio de la aceptación, observar sin juzgar y sin aferrarse. Es reconocer los pensamientos cuando surgen, admitir su presencia y dejarlos ir, sin enredos ni reacciones emocionales. Esta práctica, que nació como parte del camino hacia la iluminación propuesto por el Buda, buscaba cultivar la claridad mental y la autoconciencia, piezas clave en la búsqueda del despertar espiritual. Con el paso de los siglos, fue adoptada en diversas culturas, adaptando su esencia para responder a necesidades espirituales, terapéuticas y prácticas. En tiempos modernos, fue Jon Kabat-Zinn quien llevó esta enseñanza a Occidente a través del programa de reducción de estrés basado en la atención plena en la Universidad de Massachusetts. Él demostró que la práctica podía presentarse de manera secular, despojada de símbolos religiosos, y aún así ser eficaz en la reducción del estrés, el manejo del dolor crónico y diversas dificultades de salud mental. Una sesión típica consiste en enfocar la atención en la respiración, recorrer mentalmente el cuerpo para identificar tensiones y observar los pensamientos sin engancharse en ellos. No se trata de quedarse sin pensamientos, sino de comprender su naturaleza sin reaccionar. La ciencia respalda estos beneficios. Estudios demuestran que la práctica constante reduce la ansiedad y los niveles de estrés, mejora la capacidad de concentración y atención, fortalece la regulación emocional y transforma incluso la estructura del cerebro en áreas vinculadas a la memoria, la empatía y la atención. Historias personales confirman su poder. Un ejecutivo que logra manejar mejor el estrés laboral y tomar decisiones con claridad, o un veterano que encuentra calma en medio de recuerdos que antes le producían ansiedad. La atención plena puede integrarse en lo cotidiano de manera sencilla, comer con calma, caminar con conciencia, o simplemente detenerse a respirar en medio del tráfico. No es solo una técnica, sino una forma de vivir que nos invita a estar presentes y a responder con equilibrio a los desafíos de la vida, cultivando paz y resiliencia en cada instante. El segundo consejo es la meditación de atención focalizada, un camino para afilar la espada mental. En el amplio universo de prácticas meditativas, esta técnica se distingue por entrenar a la mente en la concentración profunda.
A diferencia de la atención plena, que abarca un rango amplio de experiencias, aquí se elige un único punto de enfoque, la respiración, un mantra o incluso la llama de una vela. Conocida como samatha en el budismo, es una de las formas más antiguas de meditación. Su meta es estabilizar la mente al traer una y otra vez la atención al mismo objeto, preparando el terreno para estados de meditación más profundos. La práctica es sencilla, aunque desafiante: encontrar un lugar tranquilo, adoptar una postura cómoda, cerrar los ojos y dirigir toda la atención al foco elegido. La mente inevitablemente se dispersará, pero cada vez que se regresa con suavidad al objeto de enfoque se fortalece la capacidad de concentración. Con el tiempo, este entrenamiento genera beneficios tangibles, mayor flexibilidad cognitiva, más resistencia mental y hasta cambios físicos en el cerebro, aumentando la densidad de materia gris en áreas vinculadas a la atención. Para los principiantes puede ser difícil, pues aparecen la inquietud, el aburrimiento o la frustración, pero cada momento de retorno es en realidad un paso hacia el dominio mental. Además, se puede empezar con sesiones cortas de 5 minutos y poco a poco extenderlas. El impacto de esta práctica se nota en la vida real, en el trabajo, donde mejora la concentración en tareas largas, en los estudios, donde aumenta la capacidad de retención, en las relaciones, donde permite estar más presente y atento. Un programador podría contar cómo la atención focalizada le ayuda a mantener claridad durante horas de código, y un músico podría relatar cómo lo mantiene en sintonía con su arte y con su público. Incluso actividades cotidianas pueden convertirse en ejercicios de concentración. Escuchar con total atención, saborear una comida conscientemente, o convertir una ducha en un momento de plena atención. Esta práctica es una vía directa hacia el dominio de la concentración y hacia una paz interior que nace de un enfoque inquebrantable. El tercer consejo nos lleva a la meditación caminando, una forma de meditación en movimiento. A diferencia de la meditación sentada, aquí el cuerpo se convierte en parte activa de la práctica. Esta tradición, muy presente en comunidades monásticas budistas, sirve para mantener la conciencia plena entre largos periodos de meditación inmóvil. No se requiere equipo ni condiciones especiales, aunque un entorno natural ayuda a profundizar la experiencia. La práctica comienza eligiendo un camino claro, adoptando una postura relajada y estableciendo la intención de meditar. Luego se camina lentamente, prestando atención a cada paso, sentir cómo el pie se eleva, se mueve en el aire y toca suavemente el suelo. Al mismo tiempo se activan los sentidos, notando los sonidos, el aire en la piel o las imágenes del entorno. Los beneficios son múltiples: reduce el estrés gracias al ritmo del caminar, mejora la concentración al enfocar la atención en cada paso y respiración, y aporta ventajas físicas como mejor circulación y digestión. Además, puede integrarse fácilmente en la vida diaria: caminar conscientemente al trabajo, dedicar parte del descanso de la comida a una caminata atenta, o convertir los paseos de la tarde en ejercicios de meditación activa. Es cierto que pueden surgir distracciones externas, pero la clave está en reconocerlas sin juicio y regresar la atención al movimiento. Incluso pueden usarse audios guiados para sostener el enfoque en los inicios. Las experiencias personales muestran su poder. Una ejecutiva podría contar cómo, al incorporar estas caminatas meditativas en su rutina, ha logrado manejar mejor el estrés y tomar decisiones con más claridad. Otra persona podría describir cómo la meditación caminando, practicada con regularidad, le ayudó a recuperarse de un periodo de intenso dolor o depresión, ofreciéndole una forma estructurada de reconectar tanto con su entorno como con su mundo interior. Pasos hacia la atención plena. La meditación caminando ofrece una combinación única de beneficios mentales,
físicos y emocionales, lo que la convierte en una práctica ideal para quienes buscan un enfoque más activo de la atención plena. Nos anima a encontrar paz y presencia en nuestros movimientos, transformando una simple caminata en un profundo viaje de autodescubrimiento y conciencia. Cada paso tomado con atención plena nos acerca a un yo más calmado y centrado, demostrando que el camino hacia la tranquilidad no suele hallarse en llegar a un destino, sino en cada paso consciente a lo largo del recorrido. Zazen, el asiento de la iluminación. Zazen, o meditación sentada, es el corazón de la práctica budista Zen. A diferencia de muchas otras formas de meditación que incluyen pensamientos guiados o visualizaciones, el Zazen se caracteriza por una postura de simplemente sentarse, donde el practicante se esfuerza por soltar toda forma de discriminación mental, abrazando plenamente el momento presente con una mente clara y abierta. Orígenes y filosofía del Zazen. Las raíces del Zazen se hunden profundamente en la historia del budismo Zen, donde se lo considera la esencia misma de la práctica. No se trata de alcanzar un estado particular de la mente, sino de regresar a la condición natural del ser. Se trata de observar los pensamientos y sensaciones que surgen, dejarlos ir sin apego y comprender la impermanencia y la falta de sustancia de todos los fenómenos. ¿Cómo practicar Zazen? Preparar el espacio. Tradicionalmente se practica sentado sobre un cojín, en un lugar limpio y silencioso. El meditador puede elegir entre varias posturas, como loto completo, medio loto, postura birmana o incluso sentado en una silla, siempre con el objetivo de lograr estabilidad y alerta. La postura, sentarse con la columna recta, los hombros relajados y las manos descansando sobre el regazo o los muslos en un gesto cómodo. La mirada, los ojos permanecen abiertos, con una mirada suave hacia abajo, aproximadamente a 1 metro de distancia, lo que ayuda a mantener la vigilia. La respiración, dejar que fluya de manera natural. Se puede enfocar la atención en la respiración o contar las exhalaciones para estabilizar la concentración inicial. La actitud mental, permitir que los pensamientos y sensaciones surjan y pasen sin enredos. Observar sin aferrarse a ningún contenido en particular. Los desafíos y recompensas del Zazen. Aunque se describe como algo simple, el Zazen puede resultar muy desafiante en la práctica. Los principiantes suelen luchar con la incomodidad física, así como con distracciones mentales y emocionales que aparecen en el silencio de la meditación. Incomodidad física. Es importante ajustar la postura según sea necesario y crear un entorno favorable para permanecer sentado por largos periodos. Distracciones mentales. La práctica constante es clave. Cuanto más se entrena la mente a observar pensamientos sin reaccionar, más sencillo resulta mantener esta actitud fuera de la meditación. Integración en la vida diaria. Zazen no es solo una técnica de meditación, es un estado del ser que puede impregnar todos los aspectos de la vida. Los practicantes aprenden a aproximarse a las actividades cotidianas con la misma atención plena y presencia que cultivan en el cojín, comer, caminar o interactuar con otros desde un estado de conciencia y ecuanimidad. Beneficios de la práctica regular. Mayor conciencia y concentración. Los practicantes reportan una capacidad de enfoque más profunda y una mayor presencia en las actividades diarias. Equilibrio emocional. El Zazen enseña a observar las emociones sin dejarse arrastrar, generando resiliencia. Comprensión de la naturaleza del ser. Con el tiempo, muchos experimentan vislumbres de la realidad no dual, lo que transforma su manera de comprenderse a sí mismos y al mundo. Muchos practicantes describen experiencias transformadoras, momentos de paz profunda o claridad súbita en los que las fronteras del yo parecen disolverse, revelando una conexión íntima con todo lo que existe. Abrazar el Zazen.
Zazen es mucho más que sentarse, es un acto radical de volver al punto cero de la existencia, donde nada se gana y nada se pierde. Desafía nuestros hábitos de pensar y de ser, ofreciendo un camino hacia la libertad a través del simple acto de sentarse. Con la práctica continua, no solo nos descubrimos a nosotros mismos, sino también la naturaleza fundamental de la vida y la realidad, convirtiendo el Zazen en un viaje espiritual profundo hacia la iluminación. Consejo número 5. Comprender la impermanencia, la verdad liberadora. En el budismo, el concepto de impermanencia, o anicca, es fundamental. Se refiere a la idea de que todos los fenómenos condicionados están en constante cambio. Comprender y aceptar la impermanencia no solo es clave para el despertar espiritual, sino que también aporta beneficios prácticos, ayudándonos a transitar los inevitables cambios de la vida con gracia y resiliencia. La doctrina de la impermanencia sostiene que todo lo que existe en el plano físico y psicológico es transitorio. Esto incluye nuestras emociones, pensamientos, cuerpos y el mundo que nos rodea. Al reconocer que nada es permanente, reducimos el apego a posesiones, relaciones e incluso a la propia identidad, disminuyendo así el sufrimiento. Contexto histórico y filosófico. La impermanencia es una enseñanza central del Buda, repetida en múltiples tradiciones. Él enseñó que comprenderla nos ayuda a apreciar la preciosidad de la vida, instándonos a vivir plenamente y sin demora. Filosóficamente, desafía nuestras nociones habituales de existencia y nos invita a cambiar radicalmente la forma en que vemos el mundo y nuestro lugar en él. Aplicaciones prácticas de comprender la impermanencia. Prácticas de atención plena. La meditación regular nos permite observar cómo pensamientos y emociones surgen y desaparecen, reforzando la realidad de la impermanencia. Afrontar pérdidas y cambios. Al aceptar que el cambio es natural, podemos lidiar mejor con rupturas, duelos o transiciones laborales. Mejorar las relaciones. Entender que las personas y vínculos evolucionan nos lleva a valorar más profundamente las conexiones, pero sin aferrarnos con rigidez. Beneficios de aceptar la impermanencia. Menos miedo y ansiedad. Reconocer el cambio como algo natural reduce la angustia ante lo incierto. Mayor flexibilidad emocional. Quienes aceptan la impermanencia muestran más resiliencia frente a la adversidad. Disfrute intensificado de la vida. Al saber que los momentos son fugaces, hay un mayor impulso para saborear el presente. Integrar la impermanencia en la vida cotidiana. Para realmente interiorizarla, conviene practicarla activamente, reflexionar cada día unos minutos sobre la naturaleza transitoria de la vida. Observar la naturaleza como recordatorio vivo del cambio constante. Practicar el desapego material a través de la simplicidad y el orden. No obstante, este camino puede ser difícil porque nos enfrenta a los temores sobre la pérdida y la incertidumbre. La clave está en una aceptación gradual, comenzar con pequeños cambios y, poco a poco, abrirnos a los grandes. También resulta valioso compartir este proceso en comunidad con otros que comprendan la enseñanza. Las historias personales ilustran bien este poder. Alguien podría relatar cómo aceptar la impermanencia le ayudó a superar un duelo o a transformar su manera de vivir y relacionarse, encontrando así paz y plenitud. Aceptar la impermanencia no significa resignarse, sino abrirse al flujo de la vida y hallar belleza en su constante transformación. Cada momento es único e irrepetible, y al reconocerlo, podemos vivir con mayor gratitud, intención y serenidad. Consejo número 6. La práctica del Quan, abriendo la puerta de la mente. Una faceta distintiva del budismo zen es la práctica del Quan, que utiliza preguntas o afirmaciones paradójicas para desafiar el pensamiento ordinario y provocar un vislumbre de la verdadera naturaleza de la realidad.
A diferencia de otras formas de meditación que buscan calmar la mente, el Quan empuja a la mente hasta sus límites, facilitando una transformación profunda y, en ocasiones, un despertar súbito. Un Quan suele ser una afirmación o pregunta desconcertante, como, ¿cuál es el sonido de una sola mano aplaudiendo? O si todo tiene naturaleza búdica, ¿un perro la tiene también? No son acertijos con respuestas lógicas, sino herramientas para abrir la mente a verdades más profundas. Orígenes históricos. La práctica de los Quans surgió en China durante la dinastía Tang y se consolidó en Japón en el siglo XI. Fue popularizada por maestros como Mumonkan, quien compiló La Puerta sin Puerta, una colección clásica de 48 Quans. Su propósito era catalizar momentos de satori, despertares súbitos de conciencia. ¿Cómo se practica? El estudiante recibe un Quan de su maestro, sin explicaciones. Lo contempla profundamente en meditación sentada, caminando o en las actividades diarias. Cuando cree haberlo comprendido, presenta su experiencia en una entrevista privada, Dokusan. El maestro, con preguntas incisivas, evalúa la autenticidad del Ensad. Es una práctica difícil y a menudo frustrante, pues está diseñada para agotar la mente lógica y cortar los apegos más profundos. La clave no está en intelectualizar, sino en responder desde una intuición profunda. Beneficios del Quan. Avances en la comprensión, pueden surgir vislumbres poderosos sobre el yo y la realidad. Desarrollo de la intuición. Fomenta actuar desde la sabiduría intuitiva en lugar del razonamiento superficial. Despertar espiritual. Al quebrar la dualidad mental, se revelan momentos de claridad súbita. El Quan no se limita al cojín, puede impregnar la vida entera. Los practicantes aprenden a vivir la pregunta, transformando cada momento en una oportunidad de reflexión profunda. Un practicante, por ejemplo, podría narrar cómo, al escuchar el canto de un pájaro, de repente el Quan se abrió para él, cambiando por completo su percepción del mundo. La puerta hacia la iluminación. La práctica del Quan es un sendero único y exigente, reservado para quienes buscan con sinceridad un despertar profundo. Ofrece la posibilidad de trascender el pensamiento convencional y experimentar la realidad con una mente libre y sin límites. Es, en verdad, una llave que abre las puertas de una comprensión más honda del universo y de uno mismo. Mindfulness en cada sorbo, la ceremonia del Tezen. La ceremonia del Tezen, conocida en Japón como Chanoyu o Chado, trasciende el simple acto de beber té. Es un ritual meditativo profundamente enraizado en el budismo zen, que encarna los principios de armonía, respeto, pureza y tranquilidad. Esta ceremonia no trata únicamente de disfrutar del té, sino que constituye una práctica espiritual que fomenta la atención plena y nutre una conexión profunda con los demás y con el mundo que nos rodea. Orígenes y significado de la ceremonia del té. La ceremonia del té japonesa se desarrolló en el siglo XV como una práctica meditativa bajo la influencia del budismo zen. Fue perfeccionada por maestros del té como Zen no Riki, quien puso énfasis en los aspectos espirituales y reflexivos de la preparación y el consumo del té. La ceremonia es un arte coreografiado que se centra en la preparación precisa y en la presentación del matcha, un té verde en polvo. La filosofía de la ceremonia del té. En su esencia, la ceremonia del té es una manifestación viva de los principios zen. Cada movimiento es deliberado y consciente, reflejando los ideales de atención plena y presencia. Los conceptos de Wabi-Sabi, la belleza de la imperfección, y Ichigo-Ichie, una vez, un encuentro, son fundamentales. Recuerdan la unicidad irrepetible de cada momento y encuentro. La preparación. El proceso de preparación en sí mismo es meditativo, implica limpiar y calentar los utensilios,
tamizar el matcha y añadir cuidadosamente el agua. El entorno. Las ceremonias suelen celebrarse en un ambiente sereno, a menudo en una casa de té o en una sala diseñada especialmente para este fin. La decoración es intencionalmente simple e incluye elementos de la naturaleza y arreglos florales de temporada. El ritual. Los participantes siguen una serie de movimientos y gestos prescritos que cultivan la concentración y la atención. El anfitrión prepara el té con meticulosidad, mientras los invitados observan en respetuoso silencio, compartiendo una experiencia meditativa común. Practicar la atención plena a través de la ceremonia del té. La ceremonia del té es una experiencia sensorial holística que invita a vivir el presente mediante la vista, el oído, el gusto y el tacto. Los participantes observan con detalle la textura y el color del té, la sensación del cuenco en las manos, el sonido sutil del agua vertiéndose. Cada sorbo se toma con atención plena, saboreando el gusto y el calor, permitiendo que la experiencia ancle al presente. El ritmo pausado invita a la reflexión interna, alentando a dirigir la mirada hacia el interior. Beneficios de la ceremonia del té. Participar en este ritual puede traer profundos beneficios psicológicos y espirituales. Reduce el estrés, el ritmo lento y deliberado calma la mente. Mejora la concentración, la naturaleza enfocada de los gestos afina la claridad mental. Fomenta la armonía social, compartir el ritual fortalece la sensación de comunidad y respeto mutuo. Integrar la ceremonia del té en la vida moderna. Aunque no todos pueden participar regularmente en una ceremonia tradicional, sus principios pueden aplicarse en lo cotidiano. Ser consciente al beber cualquier bebida, prepararla con cuidado y consumirla con presencia. Crear rituales diarios que promuevan la atención plena, ya sea en las comidas, al caminar o en actividades simples. Simplificar los entornos, adoptar la estética de la sencillez en casa o en el trabajo para cultivar calma y concentración. Reflexiones y testimonios personales. Muchos practicantes relatan cómo la ceremonia transformó sus vidas, hallaron paz en tiempos difíciles o fortalecieron vínculos con seres queridos al compartirla. Estos relatos muestran el poder del té para convertir momentos ordinarios en oportunidades de conexión y conciencia. Un viaje de atención plena. La ceremonia del té no es solo tradición cultural, es una práctica profunda de meditación y mindfulness. Cada elemento, desde la preparación hasta el último sorbo, nos recuerda la importancia de habitar plenamente el momento. En un mundo que valora la prisa y la eficiencia, este ritual ofrece un refugio de serenidad y un camino hacia una vida más consciente. Cultivar la compasión, la meditación meta. La meditación de la compasión, conocida como meta o meditación de bondad amorosa, es una práctica transformadora profundamente enraizada en las enseñanzas budistas. Se centra en cultivar una actitud de amor, amabilidad y compasión hacia uno mismo y hacia los demás. Este ejercicio no solo beneficia al individuo, sino que también impacta a la comunidad y a la sociedad al fomentar empatía y comprensión. Comprendiendo la meditación de la compasión. Se trata de desarrollar un corazón compasivo mediante pensamientos, intenciones y sentimientos de benevolencia. El objetivo es extender la bondad a todos los seres, empezando por uno mismo y expandiéndose hacia amigos, desconocidos e incluso adversarios. Orígenes y significado. Las raíces del metta se encuentran en los textos tempranos del budismo, donde el Buda la enseñó como antídoto contra la aversión, la ansiedad y el sufrimiento emocional. Su propósito es contrarrestar la negatividad, cultivando emociones positivas y aceptación amorosa. La práctica de la meditación de la compasión. Autocompasión, comenzar dirigiendo pensamientos amables hacia uno mismo con frases como que sea feliz,
que esté a salvo, que esté libre de sufrimiento. Expansión hacia otros, luego, extender estas frases hacia seres queridos, conocidos, neutrales, personas con las que se tiene conflicto y, finalmente, hacia todos los seres. Beneficios de la meditación de la compasión. Incrementa la empatía y el altruismo, fortaleciendo la conexión con los demás. Reduce el estrés y la ansiedad, al enfocar la mente en emociones positivas. Aumenta la resiliencia emocional frente al dolor. Mejora las relaciones interpersonales, fomentando comunicación y vínculos más profundos. Integrar la compasión en la vida diaria. Dedicar un momento fijo al día para practicar metta. Usarla en situaciones difíciles para suavizar la respuesta emocional. Participar en servicio comunitario o meditaciones grupales. Desafíos y cómo superarlos. Practicar metta puede ser difícil cuando surgen resentimientos. La clave es reconocer que el cambio es gradual y apoyarse en meditaciones guiadas y comunidades de práctica. Relatos de practicantes. Un profesional de la salud puede relatar cómo la práctica le ayudó a superar el agotamiento y a cuidar mejor a sus pacientes. Otros cuentan cómo les permitió sanar relaciones familiares. Un modo de vida compasivo. La compasión no es solo una técnica, sino una forma de ver el mundo que enfatiza la interconexión. Practicar metta transforma el corazón, inclinándolo naturalmente hacia la bondad y recordándonos que todos buscamos felicidad y liberación del sufrimiento. Ejercicios de soltar, el desapego. En el viaje de crecimiento personal y espiritual, aprender a soltar pensamientos, emociones y resultados es una práctica budista esencial. El desapego no significa indiferencia, sino reconocer profundamente que todo es transitorio. Cultivar este entendimiento nos ayuda a enfrentar la vida con más gracia, menos estrés y mayor resiliencia emocional. Comprendiendo el desapego. El desapego en el budismo está vinculado al no apego, no aferrarse a pensamientos, emociones, posesiones ni personas. Esto fomenta una actitud abierta y pacífica frente a la experiencia, sin importar las circunstancias externas. La importancia del desapego. Disminuye la ansiedad y el estrés al soltar expectativas de resultados. Mejora las relaciones al reducir la dependencia y la exigencia hacia los demás. Favorece el equilibrio emocional, respondiendo con calma y claridad. Ejercicios prácticos. Visualizar pensamientos como hojas en un río, observar cómo llegan y se van, sin aferrarse. La técnica de la burbuja, imaginar una esfera protectora que impide que emociones externas perturben la paz interior. Observación consciente en rutinas, realizar tareas simples con plena atención, sin apego al resultado. Integrar el desapego en la vida diaria. Comer con conciencia, saboreando sin exceso. Escuchar sin reaccionar de inmediato, dando espacio a la respuesta. Ceder el control en situaciones familiares o laborales, dejando que las cosas fluyan. Desafíos comunes. El desapego puede resultar difícil frente a emociones intensas o hábitos arraigados. La clave es progresar gradualmente, reflexionar sobre los avances y apoyarse en comunidades de práctica. Relatos de practicantes. Un testimonio puede hablar de cómo aceptar el rechazo laboral con ecuanimidad abrió nuevas oportunidades. Otro de cómo soltar una relación tóxica trajo paz y autoestima renovada. El poder de soltar. Practicar el desapego permite disfrutar plenamente el presente, sin cargas del pasado ni temores del futuro. No nos vuelve fríos, sino libres, enriquece nuestras relaciones y nos conecta con la naturaleza impermanente de la vida, brindando paz y libertad profunda. Comprender la impermanencia, la verdad liberadora.
La impermanencia, o anicca en pali, es un concepto central en el budismo que subraya la naturaleza transitoria de todas las cosas. Enseña que todo, desde nuestras emociones hasta el mundo físico, está sujeto a cambio y desgaste. Al aceptar esta verdad, reducimos el sufrimiento y cultivamos libertad y gratitud. La esencia de la impermanencia. Nada es permanente, ni la alegría ni el dolor, ni las posesiones ni las relaciones. Aunque pueda parecer una visión sombría, este entendimiento nos anima a valorar más intensamente el presente y a soltar la ilusión de permanencia. Significado filosófico y espiritual. La comprensión de la impermanencia no es solo un concepto intelectual, sino una práctica que conduce al despertar. Al ver que aferrarse es inútil y causa sufrimiento, se cultiva la claridad del vipassana, meditación de visión penetrante. Aspectos prácticos. La meditación de atención plena permite observar cómo pensamientos y emociones surgen y desaparecen. La contemplación regular sobre el cambio en la vida y en la naturaleza profundiza la aceptación. Beneficios de abrazar la impermanencia. Fortalece la resiliencia emocional. Reduce el apego material. Mejora las relaciones al reconocer su dinamismo. Aumenta la gratitud por la vida presente. Integrar la impermanencia en la vida diaria. Para hacerlo realidad, se sugiere reflexionar con constancia sobre el cambio, vivir el presente plenamente y cultivar prácticas de mindfulness que refuercen esta verdad liberadora. Recordatorios diarios. Los recordatorios regulares sobre la naturaleza del cambio pueden ayudar a mantener la conciencia de la impermanencia. Esto puede lograrse a través de meditaciones diarias o estableciendo recordatorios físicos en tu espacio vital. Apreciación consciente. Tómate un tiempo cada día para apreciar momentos, personas y posesiones, sin darlos por sentado, entendiendo que tal vez mañana no sean lo mismo. Rituales de desapego. Practica rituales de soltar, como regalar ropa o artículos antiguos, para abrazar física y simbólicamente el proceso de cambio. Desafíos en aceptar la impermanencia. El concepto de impermanencia puede ser difícil de aceptar, especialmente en una cultura que suele evitar o negar las realidades del cambio y la pérdida. Puede generar temor existencial o ansiedad respecto al futuro. Superar esto requiere práctica continua. La meditación regular y la práctica de la atención plena ayudan a suavizar la incomodidad asociada con estas verdades. Comunidad de apoyo. Relacionarse con una comunidad que entiende y valora estos principios puede brindar aliento y perspectivas valiosas. Historias de practicantes. Muchos que practican la aceptación de la impermanencia comparten historias poderosas de transformación. Por ejemplo, alguien puede contar cómo este entendimiento le ayudó a sobrellevar la pérdida de un ser querido, no disminuyendo el duelo, sino aceptándolo como parte de la vida. La libertad de la impermanencia. Abrazar la impermanencia invita a una liberación de los miedos y ansiedades asociados con aferrarse a lo inmutable. Abre el camino a vivir más plenamente, donde cada momento es valorado y el cambio no es algo que temer, sino aceptar como parte natural de la experiencia humana. A través del lente de la impermanencia, encontramos una paz más profunda y una conexión más significativa con el mundo, libres de las ataduras de lo permanente. Tip número 12. La naturaleza como enfoque de la meditación. Meditar en la naturaleza introduce un elemento dinámico a la atención plena que revitaliza nuestra conexión con la tierra y refuerza nuestro sentido de presencia. La calma inherente de los elementos naturales, como árboles, ríos o montañas, puede profundizar significativamente la práctica meditativa al brindar puntos de enfoque que capturan la atención y aquietan la mente. El poder de la naturaleza en la meditación. La naturaleza,
con su tranquilidad y belleza, suele ofrecer el entorno ideal para meditar. Las experiencias sensoriales de estos espacios, el sonido del agua, el verdor de las hojas, el aroma de la tierra, anclan la mente en el presente, facilitando la atención plena y reduciendo el estrés. ¿Por qué elegir la naturaleza para meditar? Relajación mejorada. Los entornos naturales inducen calma. Estudios muestran que pasar tiempo en la naturaleza reduce la presión arterial, baja los niveles de hormonas del estrés y aumenta la sensación de bienestar. Mejor concentración. La simplicidad y riqueza de lo natural favorece la atención. Los detalles intrincados de la naturaleza capturan suavemente la mente, permitiendo un enfoque más profundo. Conexión con la tierra. Meditar en la naturaleza fortalece el sentido de arraigo y pertenencia, lo que conduce a mayor conciencia y aprecio por nuestro entorno. ¿Cómo meditar en la naturaleza? Elige el lugar, un sitio tranquilo y seguro, ya sea jardín, parque o bosque. Y usa elementos naturales como anclas, el canto de un ave, el movimiento del agua, la textura de la corteza. Involucra todos los sentidos, observa, escucha, huele, siente. Visita regularmente, la constancia fortalece la práctica y le da un carácter ritual. Superando desafíos. El clima, los insectos o el ruido pueden interferir. Para afrontarlos, prepárate con ropa adecuada. Sé flexible y cambia tu foco si algo distrae. Integra las distracciones como parte de la práctica, sin juicio. Incorporando la meditación en la vida diaria incluso sin acceso a paisajes vastos, podemos traer la naturaleza al día a día. Plantas en casa o trabajo como punto de enfoque. Sonidos grabados de lluvia, mar o selva. Fotografías o pinturas de paisajes como apoyo visual. Historias de practicantes. Muchos comparten que la meditación en la naturaleza acelera la conexión espiritual y mejora la salud mental. Cuentan experiencias de claridad profunda junto a un río o la paz encontrada contemplando un amanecer. Abrazar el mundo natural. Meditar en la naturaleza eleva el bienestar espiritual y mental. Nos ancla al presente, nos reconecta con la tierra y nos recuerda la belleza y la impermanencia de la vida. Convertir la naturaleza en parte habitual de nuestra práctica fomenta una atención plena más profunda y un aprecio renovado por el mundo que habitamos. Abrazar el silencio, el valor profundo de la quietud en el Zen. El silencio en el budismo Zen no es simplemente la ausencia de sonido, sino un medio poderoso para profundizar en la conciencia espiritual y la introspección. Abrazar el silencio permite explorar la mente en su totalidad, revelando comprensiones que normalmente quedan ocultas bajo el ruido de la vida diaria. El papel del silencio en el Zen. En la práctica Zen, el silencio es clave para abrir capas más profundas de conciencia y conectar con la verdadera naturaleza de la existencia. Es esencial en la meditación, pues permite escuchar la voz interior y los sonidos sutiles de la vida que suelen pasar inadvertidos. ¿Por qué el silencio es poderoso? Conciencia agudizada. En la quietud, los sentidos se vuelven más receptivos. Claridad mental. El silencio despeja el ruido mental, fomentando el enfoque. Estabilidad emocional. Al eliminar distracciones, ayuda a responder con más calma y reflexión. Integrar el silencio en la práctica Zen. Meditación formal. El zazen en silencio profundiza la experiencia. Retiros de silencio, de un día a varias semanas, cultivando un entorno de quietud. Prácticas diarias. Comidas en silencio, enfocándose solo en el acto de comer. Horas de silencio sin hablar, música ni pantallas. Caminatas en la naturaleza, en plena atención sin palabras. Superando desafíos.
En una sociedad que valora el ruido y la interacción constante, abrazar el silencio puede ser difícil. Al inicio pueden surgir sentimientos de soledad o aburrimiento. Lo recomendable es comenzar con breves periodos e incrementarlos gradualmente. Llevar un diario sobre la experiencia puede ayudar a observar los cambios emocionales y mentales. Además, contar con una comunidad de práctica brinda apoyo y orientación. Historias de practicantes. Muchos relatan epifanías o una profunda paz durante retiros o caminatas en silencio. Estas experiencias evidencian el poder del silencio como catalizador de crecimiento personal y despertar espiritual. Conclusión: el sonido del silencio. El silencio es una herramienta fundamental en el Zen. No solo acompaña a la meditación, sino que es una práctica en sí misma. Nos enseña a escuchar, a observar y a estar presentes. Al abrazarlo, descubrimos que la verdadera paz no está en el ruido del mundo, sino en la quietud que habita en nuestro interior. Tip número 14. Escribir para comprender los patrones de pensamiento. La escritura reflexiva es una práctica poderosa de atención plena que permite explorar y comprender pensamientos, emociones y reacciones. Este proceso no solo favorece el autodescubrimiento, sino que también ayuda a manejar el estrés y fortalecer el bienestar emocional y mental. El papel de la escritura en la atención plena, más allá de registrar eventos, es un ejercicio introspectivo, observar los pensamientos y plasmarlos en un formato que facilita la perspectiva. De este modo, es posible identificar detonantes y patrones invisibles en la vida cotidiana. Beneficios de escribir regularmente. Mayor autoconciencia. Al escribir sobre emociones y pensamientos, se revelan patrones repetitivos. Alivio del estrés. Transferir pensamientos al papel reduce la intensidad emocional. Sanación emocional. Narrar experiencias difíciles ayuda a procesarlas y darle sentido. Cómo practicar la escritura reflexiva. Establecer una rutina diaria. Elegir un espacio tranquilo y cómodo. Usar preguntas guía. ¿Qué me estresó hoy y por qué? ¿O de qué estoy agradecido? Escribir con total honestidad y sin juicio. Integración en la vida diaria. Se puede hacer al iniciar el día para establecer intenciones o al final para reflexionar. También conviene llevar un cuaderno para anotar en cualquier momento. Superar obstáculos. La autocrítica o la creencia de no saber escribir pueden frenar. Es importante recordar que no existe una forma correcta, lo esencial es la autenticidad. Se puede empezar con unas pocas líneas o usar herramientas digitales si resulta más cómodo. Historias de practicantes. Muchos relatan cómo la escritura les ayudó a identificar la raíz de su ansiedad o a gestionar momentos difíciles. El poder de las palabras. Escribir es más que registrar, es un camino hacia la claridad mental y el equilibrio emocional. Favorece el crecimiento personal y puede adaptarse a cualquier estilo de vida, convirtiéndose en una práctica accesible y transformadora. Tip número 15. La práctica de la gratitud. La gratitud no es solo un gesto de cortesía, sino una práctica transformadora que nos mueve de lo que falta hacia lo que ya poseemos en abundancia. Al enfocarnos en la apreciación, cultivamos contento, bienestar y salud integral. Comprendiendo la meditación de gratitud consiste en reflexionar conscientemente sobre los aspectos de la vida por los que estamos agradecidos. Está enraizada en la atención plena y fortalece las emociones positivas, las relaciones y la salud general. Beneficios de la gratitud. Mejor salud mental, reduce síntomas de ansiedad y depresión. Mayor salud física, personas agradecidas reportan menos dolores y mejor bienestar general. Mejor sueño, escribir en un diario de gratitud antes de dormir mejora la calidad del descanso.
Relaciones más sólidas. Expresar gratitud fortalece los lazos y genera aprecio mutuo. Cómo practicar la gratitud. Diario de gratitud. Anotar cada día cosas por las que sentirse agradecido. Recordatorios. Colocar notas o alarmas que inviten a detenerse un momento y reconocer algo positivo. Caminatas de gratitud. Pasear mientras se observa lo que hay alrededor con aprecio consciente. Integración en la vida diaria. La gratitud puede practicarse en momentos simples, como al comer, reflexionando sobre los alimentos y quienes los hicieron posibles. Fomentar una apreciación más profunda. Traslados conscientes. Convierte tu trayecto diario en un momento de reflexión, pensando en los aspectos de tu vida y tu trabajo que valoras. Interacciones sociales. Haz del agradecimiento un hábito en tus interacciones con los demás, no solo por lo que hacen, sino también por quienes son. Superando desafíos. La dificultad más común en la práctica de la gratitud suele ser la constancia o la sensación de estar haciéndolo de manera mecánica, sin un sentimiento genuino. Para superarlo, varía tu práctica, alterna entre escribir, hablar o simplemente reflexionar sobre lo que agradeces. Profundiza en tus reflexiones, en lugar de enlistar cosas, explora por qué agradeces y cómo impactan tu vida. Eso fortalece la sinceridad del sentimiento. Historias de practicantes. Muchos que practican la gratitud comparten relatos de transformación. Por ejemplo, alguien puede contar cómo el hábito diario de agradecer le dio una base estable y positiva en tiempos de incertidumbre y estrés. El poder transformador de la gratitud. La gratitud, aunque simple, es una práctica profunda que enriquece nuestra vida, trayendo claridad, alegría y una apreciación más honda de lo que tenemos. Se alinea con la atención plena y tiene un impacto notable en la salud mental, emocional y física. Al practicarla de forma regular, no solo mejoramos nuestra vida, sino que irradiamos positividad hacia otros, creando un ciclo de buena voluntad que va más allá de nosotros mismos. Rutinas diarias de atención plena. Integrar la atención plena en las actividades cotidianas transforma lo ordinario en una práctica significativa. Nos entrena para vivir con mayor presencia y conciencia, aún en medio de una vida ocupada. La esencia de la atención plena diaria. Consiste en llevar la cualidad de atención consciente a las acciones más simples, observando pensamientos y emociones sin juicio. Esto reduce el estrés, aumenta la productividad y mejora la calidad de vida. Beneficios. Mayor enfoque y eficiencia, reduce la tendencia a multitareas, favoreciendo la concentración. Reducción del estrés, al centrarse en el presente, disminuye la ansiedad vinculada al pasado o al futuro. Salud emocional mejorada, ayuda a regular mejor las emociones y responder con mayor equilibrio. Cómo integrar la atención plena en lo cotidiano. Al comer, presta atención a sabores, texturas y orígenes de los alimentos, saboreando cada bocado. En el transporte, si conduces, observa el volante, el camino y tu reacción al tráfico. Si viajas como pasajero, contempla sonidos y paisajes sin juzgar. Al comunicarte, escucha con plena atención, sin planear respuestas, notando emociones y pensamientos que surgen. En el entorno laboral. Reuniones conscientes, inicia con un minuto de silencio o respiración. Pausas conscientes, en lugar del celular, respira profundo, estírate o camina con atención plena. Espacio organizado, un lugar de trabajo ordenado facilita calma y claridad. Superando obstáculos. La distracción o la resistencia al cambio son comunes. Para afrontarlas, usa recordatorios o alarmas. Empieza con prácticas pequeñas, EJ unos minutos de respiración.
Busca una comunidad de práctica para motivación y apoyo. Historias de practicantes. Un ejecutivo ocupado relata cómo la respiración consciente entre reuniones redujo su estrés y mejoró sus decisiones. Otra persona comparte cómo caminar con atención plena en sus descansos despertó creatividad y productividad. La atención plena como estilo de vida. Más que reducir el estrés, se trata de transformar la manera de vivir, conectándonos con el presente y con los demás. No requiere tiempo extra, solo un cambio en cómo abordamos nuestras actividades. Meditación de escaneo corporal. La meditación de escaneo corporal consiste en dirigir la atención gradualmente a diferentes partes del cuerpo, desde los pies hasta la cabeza, observando sensaciones físicas. Esta práctica promueve relajación profunda, autoconciencia y regulación emocional. Entendiendo el escaneo corporal. Se usa frecuentemente en programas de reducción del estrés basados en mindfulness. Une la conciencia física con la mental, revelando la relación entre cuerpo, emociones y mente. Beneficios. Mayor conciencia corporal, aumenta la sensibilidad a señales de tensión y relajación. Reducción del dolor y del estrés, al enfocar la atención y liberar tensión acumulada. Mejor sueño, calma cuerpo y mente, facilitando un descanso profundo, especialmente en casos de insomnio. Cómo practicar el escaneo corporal. Preparación, busca un espacio cómodo y tranquilo. Acuéstate boca arriba, usa colchoneta, manta o almohada si lo necesitas. Inicia en los pies, enfoca la atención en los dedos, la planta y el talón. Observa cualquier sensación. Avanza por secciones, recorre lentamente piernas, caderas, abdomen, pecho, brazos, hombros, cuello y cabeza. Respiración consciente, al inspirar, imagina que el aire llega a esa zona, al exhalar, libera la tensión. Conciencia global, al finalizar, percibe el cuerpo como un todo, disfrutando la calma y relajación. Integración en la vida diaria. Practicarlo con regularidad, especialmente antes de dormir, ayuda a relajar y prepara para un sueño reparador. Sesiones cortas. Si un escaneo corporal completo no es posible, realiza un mini escaneo enfocándote en las áreas clave donde normalmente acumulas tensión, como el cuello, los hombros o la espalda. Pausas conscientes. Usa breves descansos durante tu día para realizar pequeños escaneos corporales. Esto te permitirá reconectar con tu cuerpo y aliviar tensiones. Desafíos y soluciones. Mantener la concentración. Puede ser difícil evitar que la mente divague durante un escaneo corporal. Reconoce suavemente las distracciones sin juzgarlas y regresa tu atención a la parte del cuerpo en la que estás enfocado. Incomodidad física. Si sientes dolor o molestia en alguna parte del cuerpo, ajusta tu postura o utiliza cojines para mayor apoyo. Aborda la incomodidad como parte de la práctica, obsérvala con curiosidad en lugar de rechazo. Historias de practicantes. Muchos encuentran en el escaneo corporal una experiencia transformadora. Por ejemplo, una persona con dolor crónico podría compartir cómo esta técnica le ayudó a manejar mejor su dolor al identificar y soltar tensiones en su cuerpo. Otro practicante podría describir la profunda relajación y claridad mental obtenida a través de la práctica regular, lo que mejoró de manera significativa su calidad de vida. Atención plena encarnada. La meditación de escaneo corporal abre un camino hacia una mayor autoconciencia y relajación, fomentando una conexión armoniosa entre mente y cuerpo. Esta práctica invita a habitar más plenamente nuestro propio ser, aceptando tanto la comodidad como la incomodidad con atención plena y gracia.
A medida que nos volvemos más sensibles a nuestro cuerpo físico, también descubrimos percepciones emocionales más profundas que nos conducen a una vida más equilibrada y plena. Consejo número 18. Meditación reflexiva. La meditación reflexiva, también conocida como contemplativa o analítica, implica una reflexión profunda sobre temas, ideas o preguntas específicas. Este tipo de meditación permite explorar valores personales, creencias y cuestiones filosóficas o éticas más amplias. Es un proceso dinámico que combina la quietud de la meditación con el compromiso mental activo, lo que promueve la comprensión, la claridad y el crecimiento personal. Entendiendo la meditación reflexiva. La meditación reflexiva alienta una exploración enfocada en ciertos temas significativos para la vida o el desarrollo espiritual del individuo. Esta práctica conduce a una comprensión más profunda de uno mismo y del lugar que ocupa en el mundo, y a menudo sirve como base para realizar cambios o tomar decisiones significativas en la vida. Beneficios de la meditación reflexiva. Mayor autoconocimiento. Practicarla de manera regular permite comprender mejor nuestras motivaciones, deseos y áreas que necesitan transformación. Mejora en la toma de decisiones. Ayuda a aclarar pensamientos y a tomar elecciones alineadas con los valores más profundos. Crecimiento emocional y psicológico. Facilita el procesamiento de emociones y estados internos complejos, fortaleciendo la resiliencia emocional y la claridad mental. ¿Cómo practicar la meditación reflexiva? Elige un enfoque. Selecciona un tema o pregunta significativa, un reto personal, un dilema moral o una cuestión existencial. Crea el ambiente. Busca un lugar tranquilo donde puedas sentarte cómodamente sin interrupciones. Exploración consciente. Reflexiona calmadamente sobre el tema elegido. Permite que los pensamientos fluyan libremente, obsérvalos sin juzgarlos. Profundiza. Hazte preguntas como, ¿por qué me siento así? ¿O qué puedo aprender de esto? Si tu mente divaga, regresa con suavidad al tema central. Registra tus ideas. Al terminar, escribe los hallazgos o conclusiones. Esto solidifica las reflexiones y sirve de referencia para futuras sesiones. Integrando la meditación reflexiva en la vida diaria. Inicia el día. Dedica unos minutos a la reflexión para establecer un tono consciente en la jornada. Revisiones nocturnas. Al finalizar el día, reflexiona sobre lo aprendido y cómo te sentiste. Temas semanales. Dedica cada semana a un tema específico para explorarlo con mayor profundidad. Desafíos y soluciones. Mantener la atención. Los temas complejos pueden dispersar la mente. Solución: anota pensamientos secundarios y vuelve al enfoque principal. Intensidad emocional. Algunas reflexiones despiertan emociones fuertes. Solución: permítete sentirlas sin juicio y, si lo necesitas, compártelas con alguien de confianza o un terapeuta. Historias de practicantes. Quienes practican esta forma de meditación comparten revelaciones profundas. Por ejemplo, alguien podría descubrir, al reflexionar sobre su reacción al estrés, que su infelicidad provenía de su entorno laboral, lo que lo llevó a cambiar de trabajo con éxito. Otro podría narrar cómo la contemplación sobre el perdón le permitió desarrollar una empatía más profunda y reconciliarse con los demás. Un camino hacia la comprensión profunda. La meditación reflexiva es una herramienta valiosa para quienes buscan profundizar en el entendimiento de sí mismos y del mundo. Con la práctica regular, es posible cultivar una vida más plena y significativa, tomando decisiones alineadas con los valores más esenciales. Prácticas de soltar.
El desapego es un concepto central en la atención plena y las prácticas espirituales. Se trata de liberar ataduras hacia pensamientos, emociones, resultados y posesiones materiales. Esta práctica fomenta la paz interior y la adaptabilidad al permitirnos fluir con la vida sin resistencia, reduciendo el estrés y fortaleciendo la resiliencia emocional. Entendiendo el soltar. Soltar implica renunciar conscientemente al control sobre aquello que no podemos cambiar y desapegarnos de la ilusión de que podemos manejar todos los aspectos de nuestra vida y emociones. Es aceptar la impermanencia y el curso natural de los acontecimientos, lo cual resulta esencial para disminuir el sufrimiento y cultivar una vida más equilibrada. Beneficios de soltar. Menor ansiedad y estrés. Al dejar ir la necesidad de control, disminuye la ansiedad frente a la incertidumbre. Mayor bienestar emocional. Libera de cargas del pasado y preocupaciones del futuro, promoviendo la conciencia plena en el presente. Relaciones más sanas. Al soltar expectativas poco realistas, se reducen tensiones y se fomentan vínculos más equilibrados. Prácticas para cultivar el soltar. Meditación de atención plena. Observa la respiración y los pensamientos que surgen sin aferrarte a ellos. Liberación física. Actividades como yoga o estiramientos refuerzan corporalmente la práctica de soltar. Reflexión y escritura. Anota aquello a lo que estás aferrado y reflexiona sobre su impermanencia y su impacto emocional. Integrando el soltar en la vida diaria. Afirmaciones diarias. Empieza el día con frases como, suelto mi necesidad de controlar lo que está fuera de mi alcance. Pausas conscientes. Haz pequeñas pausas para evaluar tu estado mental y liberar tensiones acumuladas. Despejar espacios. Ordenar y dejar ir objetos materiales refuerza el hábito mental de desapegarse de lo innecesario. Desafíos y soluciones. El soltar puede ser difícil cuando se trata de hábitos profundos, heridas emocionales o creencias arraigadas. Empieza con apegos menores y avanza hacia los más significativos. En algunos casos, especialmente relacionados con traumas, puede ser necesario el acompañamiento profesional. Historias de practicantes. Muchas experiencias personales muestran su poder transformador. Alguien podría compartir cómo soltar una relación pasada le permitió crecer y abrirse a nuevas oportunidades. Otro podría narrar cómo dejar ir el miedo al fracaso le dio la libertad de perseguir sueños antes imposibles. Abrazar el arte de soltar. Soltar es un arte que requiere paciencia y práctica. Aferrarse demasiado a personas, creencias u objetos puede generar sufrimiento. Al cultivar el desapego, abrimos la puerta a una vida más flexible, pacífica y plena, capaces de navegar los altibajos con equilibrio y gracia. Consejo número 20. Meditación con imágenes guiadas. La meditación con imágenes guiadas es una técnica poderosa que utiliza la visualización para fomentar la relajación, la sanación y la claridad mental. Al formar imágenes mentales de lugares, situaciones o escenarios, se involucran los sentidos en una experiencia inmersiva que impacta positivamente tanto en la salud emocional como en la física. Entendiendo la meditación con imágenes guiadas. Este tipo de meditación se centra en visualizaciones específicas que evocan calma y serenidad. Es ampliamente utilizada en contextos terapéuticos para manejar el estrés, tratar dificultades psicológicas y mejorar el bienestar general. La práctica puede transportar a entornos pacíficos, ayudando a desconectarse de tensiones presentes y activando el poder de la mente sobre el cuerpo. Beneficios de la meditación con imágenes guiadas. Reducción del estrés. Visualizar entornos tranquilos ayuda a disminuir los niveles de cortisol. Sanación y bienestar físico.
La imaginación guiada puede fortalecer el sistema inmunológico, favorecer la recuperación y disminuir el dolor. Regulación emocional. Al evocar escenarios positivos, se cultiva un estado de ánimo más equilibrado y resiliente. Mayor concentración y creatividad. Esta práctica puede despertar la innovación y mejorar la resolución de problemas. Como practicar la meditación con imágenes guiadas. Elige una imagen. Selecciona una escena o lugar que te resulte significativo, una playa serena, un bosque tranquilo o un espacio personal donde te sientas seguro. Encuentra un espacio tranquilo. Asegúrate de estar en un entorno cómodo y silencioso donde no haya interrupciones. Si usas audios guiados, utiliza auriculares para profundizar la experiencia. Relájate y respira. Comienza con respiraciones profundas para relajar cuerpo y mente, preparando el terreno para una visualización efectiva. Visualiza. Cierra los ojos y empieza a formar imágenes en tu mente, involucrando todos tus sentidos. Imagina el olor del océano, la brisa en tu piel, el sonido de las olas y el resplandor del atardecer. Cuanto más detallada sea tu visualización, más inmersiva resultará la experiencia. Mantén el enfoque. Si tu mente divaga, tráela suavemente de vuelta a las imágenes. El objetivo es permanecer en el escenario el tiempo suficiente para sentir sus efectos. Integrando la visualización guiada en la vida diaria. Sesiones regulares. Dedica un momento específico cada día a la meditación con imágenes guiadas para establecer constancia. Pequeñas pausas. Durante momentos de estrés, utiliza breves intervalos para visualizar escenas tranquilas. Rutina nocturna. Incorpórala antes de dormir para promover la relajación y mejorar la calidad del sueño. Desafíos y soluciones. Aunque la visualización guiada suele ser accesible, algunos encuentran difícil crear imágenes vívidas o mantener la concentración. Audios guiados. Usa grabaciones de aplicaciones o sitios de meditación con narraciones y sonidos de fondo que refuercen la práctica. Escenarios simples. Comienza con escenas familiares y sencillas, avanzando poco a poco hacia imágenes más complejas o desconocidas. Historias de practicantes. Muchos comparten testimonios significativos. Un paciente con cáncer podría narrar cómo esta práctica le ayudó a manejar el dolor y la ansiedad durante su tratamiento. Otra persona podría contar cómo visualizar resultados positivos le permitió superar el miedo y alcanzar metas personales. El poder de la mente. La meditación con imágenes guiadas aprovecha la fuerza de la imaginación para influir tanto en los estados psicológicos como físicos. Es una herramienta valiosa para reducir el estrés, mejorar la salud y potenciar la claridad mental y la creatividad. Con la práctica regular, las personas pueden utilizar la visualización para cultivar una vida más relajada, saludable y plena. Ejercicios de desapego. Los ejercicios de desapego son prácticas esenciales en la atención plena y disciplinas espirituales, orientadas a reducir la reactividad emocional frente a pensamientos, sentimientos o circunstancias externas. Al cultivar el desapego, aprendemos a observar nuestras experiencias sin quedar atrapados en ellas, lo que fomenta la paz interior y una mayor claridad en la manera de responder a la vida. Comprendiendo el desapego. El desapego consiste en crear un espacio mental y emocional entre nosotros y nuestras experiencias. No se trata de indiferencia ni desconexión, sino de comprender que no estamos definidos por nuestros pensamientos ni emociones. Este enfoque permite vivir más plenamente, sin quedar atrapados en estados emocionales transitorios ni en apegos materiales. Beneficios del desapego. Menos estrés y ansiedad.
Permite mantener la calma y la compostura en situaciones difíciles. Mejor toma de decisiones. Al no reaccionar de forma excesiva ni aferrarse a resultados, las decisiones son más racionales y equilibradas. Mayor bienestar emocional. Se reducen los altibajos emocionales, favoreciendo una vida interior estable y serena. Ejercicios para cultivar el desapego. Pensamientos como hojas en un río. Cierra los ojos e imagina un arroyo suave. Visualiza tus pensamientos como hojas que caen y flotan río abajo, simbolizando tu desapego de ellos. La técnica de la burbuja. Imagina que estás dentro de una burbuja transparente y protectora. Observa cómo tus pensamientos y emociones rebotan fuera de ella, sin perturbar tu centro de paz. Observación objetiva. Realiza tus actividades diarias con la intención de observar pensamientos y emociones como un espectador externo, desarrollando así una perspectiva más desapegada. Integrando el desapego en la vida diaria. Actividades rutinarias. Y usa momentos como el transporte o las tareas domésticas para practicar desapego. Pausas conscientes. Haz descansos breves para soltar el estrés acumulado. Diario reflexivo. Al terminar el día, escribe sobre los momentos en que lograste practicar el desapego y aquellos que fueron un reto. Desafíos y soluciones. Emociones intensas. El desapego es difícil en situaciones cargadas emocionalmente. Solución: empieza con temas menores y avanza hacia los más profundos. Entrenamiento en atención plena. La meditación fortalece la capacidad de observar sin apego. Apoyo comunitario. Practicar con un grupo ofrece motivación y comprensión compartida. Historias de practicantes. Un ejecutivo relata cómo el desapego del resultado en negociaciones le permitió obtener mejores acuerdos y reducir su estrés. Otra persona comparte cómo liberarse del diálogo interno negativo fortaleció su autoestima y felicidad. La práctica liberadora del desapego. El desapego abre un camino hacia la libertad frente al dominio de pensamientos y emociones. Al practicarlo con constancia, cultivamos un paisaje interior más pacífico y la capacidad de interactuar con el mundo con sabiduría y compasión. La práctica de los kan en la reflexión diaria. La práctica de los kan, esencial en el budismo zen, consiste en reflexionar sobre afirmaciones o preguntas paradójicas que desafían la lógica. Esta disciplina busca romper los esquemas del pensamiento convencional y provocar una comprensión directa de la realidad, abriendo paso a la iluminación, Satori. Comprendiendo los kan. Los kan son frases o relatos enigmáticos, a menudo diálogos históricos entre maestro y discípulo, utilizados como pruebas de progreso espiritual. El famoso kan, ¿cuál es el sonido de una sola mano aplaudiendo?, ejemplifica este tipo de acertijos. No buscan una respuesta lógica, sino agotar la mente racional y abrir la puerta a la intuición. Beneficios de la práctica de kan. Profundiza la meditación. Amplía los límites habituales de la mente y lleva a estados más hondos de contemplación. Genera percepciones inesperadas. Facilita transformaciones personales profundas. Disciplina mental. Su dificultad fortalece la perseverancia y la fortaleza interior, útiles tanto dentro como fuera de la meditación. Cómo integrar los kan en la vida diaria. Reflexión matutina. Contempla un kan al comenzar el día para establecer un tono de curiosidad consciente. Escritura reflexiva. Registra pensamientos y progresos relacionados con el kan. Grupos de discusión. Compartir perspectivas enriquece la comprensión y revela nuevos significados. Ejercicios para la práctica con kan. Selección de kan.
Escoge uno que resuene contigo. Un maestro puede guiarte hacia los más adecuados para tu nivel. Contemplación repetida. Reflexiona en el mismo Kan varias veces a lo largo del tiempo, profundizando en cada ocasión. Reflexión espontánea. Recuerda el Kan en momentos aleatorios del día y medita sobre él en la vida cotidiana. Desafíos y cómo superarlos. Frustración o confusión. Es común que surjan en la práctica. La clave es la paciencia. Avances imprevisibles. Las percepciones pueden llegar de manera repentina. Orientación de un maestro. Un guía experimentado ayuda a navegar la complejidad de los Kan. Equilibrio. Alterna con prácticas meditativas más calmadas para descansar la mente. Historias de practicantes. Un meditador relata cómo un Kan cobró sentido de manera inesperada en medio de una tarea cotidiana, generando una claridad profunda. Otro comparte cómo un Kan en particular se convirtió en guía constante en sus decisiones personales y profesionales. El poder transformador de los Kan. La práctica con Kan no es solo un ejercicio del Zen, sino un camino hacia una mayor autoconciencia y despertar espiritual. Al desafiar los patrones mentales habituales, abren el acceso a una sabiduría intuitiva que transforma la comprensión de la vida y de uno mismo. Conclusión: abrazar la atención plena y la meditación en la vida diaria. A lo largo de este recorrido por diversas prácticas de atención plena y meditación, cada técnica ofrece un sendero único hacia una mayor autoconciencia, resiliencia emocional y crecimiento espiritual. Desde la quietud del Zazen hasta los retos introspectivos de los Kan, todas invitan a explorar la profundidad de la mente y la riqueza de la experiencia humana. La atención plena y la meditación no son prácticas reservadas a momentos de soledad, son herramientas transformadoras que enriquecen todos los aspectos de la vida cotidiana. Integrarlas en nuestras rutinas cultiva paz interior y promueve interacciones más compasivas y conscientes con el mundo. Ya sea que apenas comiences o que busques profundizar tu práctica, cada momento trae la oportunidad de sumergirte en estas disciplinas, ampliando tu percepción y enriqueciendo tu existencia. El camino de la atención plena es personal y continuo. Evoluciona con el tiempo, revelando nuevas perspectivas y comprensiones que fortalecen tu relación contigo mismo y con los demás. ¿Y si hoy algo dentro de ti hizo clic? Si sentiste que ahora comprendes mejor tu historia, tus emociones, tu forma de ver la vida, entonces este video ya cumplió su propósito. Pero aún hay algo más que puedes hacer. Compartir esta sabiduría. Porque así como este mensaje te tocó a ti, puede tocar a alguien más. Alguien que se siente perdido. Alguien que necesita recordar quién es. Alguien que ha olvidado su propia luz. Comparte este video con esa persona. Déjame un comentario contándome qué parte te hizo llorar. ¿Qué frase te cambió algo por dentro? Quiero leerte. Quiero saber hasta dónde llegó este mensaje. Y si sientes que este contenido te hizo bien, suscríbete. Este canal no es solo un canal. Es un espacio de almas despiertas. De buscadores. De personas que están listas para mirar hacia adentro y vivir desde un lugar más auténtico. Así que, respira profundo. Agradece. Y sigue hacia adelante. Namaste.